la iglesia de Colosas. Vamos a leer esta noche la carta a los colosenses. Vamos al capítulo número 1. Vamos a leer el versículo 9 y 10. La reflexión de esta noche se llama Viviendo sabiamente. Así se llama, Viviendo sabiamente. Para empezar quisiera preguntar y que usted se lo responda. Obviamente usted se lo responda, no me levante la mano, no lo vamos a preguntar. ¿A cuántos nos hace falta sabiduría? ¿A cuántos nos hace falta saber actuar, saber dirigirnos, saber comportarnos? ¿Cuántos nos hemos metido en problemas muchas veces porque la lengua, ¿verdad?, actúa más rápido que el cerebro, ¿verdad? Y a veces no es muy sabio lo que decimos, no nos comportamos de la forma más sabia, ¿verdad? Y esta noche vamos a aprender algunas líneas de la sabiduría que Dios tiene para nosotros y que podemos encontrar en la Biblia. Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 y 10, y dice la Biblia de esta manera: por lo cual también nosotros, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia en Colosas, a la iglesia de Colosenses, junto con Timoteo, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver por ahí, pero dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo se encuentra escribiendo esta carta y al inicio de ella se encuentra junto a Timoteo y le dice a la iglesia en Colosas: nos hemos dado cuenta, usted lo puede leer en el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 le dice: hemos oído acerca de la fe que ustedes tienen en Cristo y del amor que se tienen unos a otros. Entonces Pablo se encuentra con Timoteo y así como cuando usted escribía cartas, ¿verdad?, él hace un saludo y posterior al saludo Pablo les dice: nosotros nos hemos dado cuenta del amor que ustedes se tienen entre ustedes y de la fe que tienen en el Señor Jesús. Por eso les dice en el versículo 9: desde el día que oímos eso, ¿verdad?, desde el día que nos enteramos de esa situación, no cesamos de orar por ustedes. Y la oración de Pablo, y yo quiero que me preste atención, porque si nosotros no prestamos atención a este pasaje, no vamos a poder entender el resto de lo que vamos a hablar esta noche. Yo quiero que note que estamos leyendo una oración que Pablo hace por la iglesia, ¿sí? Pablo está haciendo una oración por la iglesia y dice en el versículo 9: no cesamos de orar por ustedes. Y dentro de la oración de Pablo hay una petición, y esa petición es que la iglesia por la cual él estaba pidiendo fuera llena del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego les dice: para que anden como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando yo leía este pasaje de la Biblia, me llamaba la atención que Pablo hace una oración por la iglesia. Y contrario a lo que muchos de nosotros pensaríamos, Pablo le pide a Dios que provea de sabiduría a la iglesia. Difícilmente, y lo digo con mucho respeto, difícilmente hoy en las iglesias se ora para que Dios provea de sabiduría a la iglesia. ¿Por qué oramos en las iglesias? Nuestras oraciones están cargadas ¿de qué? De peticiones materiales, la mayor parte de eso. Cuando no son peticiones materiales, las oraciones que hacemos al Señor están cargadas de necesidades físicas, ¿sí? Usted ora para que Dios le sane y eso está bien, pero esta noche quiero detenerme en esto precisamente. Pablo le dice al Señor: yo te pido que le des sabiduría a esta iglesia.
Y curiosamente, un par de libros antes, Pablo también, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, le dice al Señor, o le hace al Señor, más bien dicho, la misma oración. ¿Me acompaña, por favor? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Recuerde, en Colosenses, Pablo pide por la iglesia de los colosenses y le pide al Señor que les dé sabiduría. Por eso yo inicié esta noche preguntando a cuántos de nosotros nos hace falta sabiduría para guiarnos, para comportarnos, para hablar, para vivir. Y Pablo oró por la iglesia de los colosenses para que el Señor les diera sabiduría. Pero mire lo que hace Pablo también por la iglesia en Éfeso, por la iglesia de los efesios. Versículo 15, 1:15 de Efesios dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Se recuerda cómo dijo Pablo a los colosenses? No cesamos de orar por ustedes. Acá les dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y preste atención al versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿el qué dice ahí, iglesia? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo en 2 ocasiones, al menos las que estamos viendo acá, en 2 ocasiones dirige sus cartas a las iglesias, y esas cartas inician con una oración. Y la oración consiste en que Dios provea de sabiduría tanto a la iglesia en Éfeso como a la iglesia de los colosenses. Y aquí surge una pregunta muy importante: ¿por qué Pablo, habiendo tantas necesidades en esa iglesia, por qué Pablo decide iniciar su carta de esa manera? ¿Por qué Pablo, en lugar de pedir que Dios provea para las necesidades económicas, para que sane, para que liberte, por qué Pablo no hace ese tipo de oración convencional, sino que hace este tipo de oración que tienen que ver con que Dios provea de sabiduría? Porque Pablo nos está diciendo esta noche que así como él pidió por esas iglesias, la de los efesios y la de los colosenses, esta noche también nosotros deberíamos de tener esa oración para con el Señor. Que el Señor nos provea, y dice esta versión, que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría. Y la que hizo a los colosenses dice: para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. O sea, Pablo lo que está diciendo es: la iglesia necesita ser dotada de toda la sabiduría que proviene de Dios. De toda la sabiduría que proviene de Dios. Así que en el versículo 9, regresemos, si me hace el favor, regresemos a Colosenses. En el versículo 9 nosotros vemos cuál es la petición concreta de Pablo: que la iglesia sea llena, o sea, dotada de sabiduría. La pregunta es: ¿por qué Pablo, ojo a esto, por qué Pablo pide eso por la iglesia? ¿Por qué Pablo pide que Dios provea de sabiduría a la iglesia? La respuesta está en el siguiente versículo y vamos a leerlo y algo vamos a aprender de eso. Quiero que vaya conmigo, Colosenses 1:10. ¿Por qué Pablo pide por sabiduría? La respuesta está acá. Dice: para que andéis como es digno, ¿de qué dice? Del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo le pide al Señor: Señor, dale sabiduría a tu iglesia. Y el motivo es este: porque la iglesia debe vivir para agradar a Dios. La iglesia debe vivir para agradar a Dios. Yo puedo entender de la oración de Pablo que sin la sabiduría de Dios difícilmente nosotros podemos agradarle a Él. Por ese motivo es que Pablo le dice al Señor, para que ellos anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, lo primero que podemos aprender esta noche: ¿por qué Pablo pide por sabiduría? Ojo, no solo para él, sino para la iglesia en general. ¿Por qué nosotros deberíamos de pedir que Dios nos dote, nos llene de toda su sabiduría? Es
para que podamos vivir para agradarle a Él. Lo dice el versículo. Número 2, ¿para qué más Pablo pedía sabiduría? Para que la iglesia produjera fruto en toda buena obra. Así lo dice, mire lo que dice. 10 dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Y número 3, Pablo pide sabiduría para la iglesia para que ésta crezca en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ustedes y yo podemos esta noche entender por qué Pablo entonces pedía sabiduría para la iglesia. Número 1, para que la iglesia viva para agradar al Señor. Número 2, para que la iglesia produzca fruto en toda buena obra. Es decir, que todo lo que la iglesia haga, que todo lo que usted y yo podamos hacer, produzca un fruto agradable, un buen fruto. Aquí surgiría la pregunta, ¿cómo están sus frutos? ¿Cómo están sus frutos? La Biblia, refiriéndose a los falsos maestros, dice, por sus frutos los conoceréis. Y si el Señor nos hiciera esta pregunta, ¿cómo están nuestros frutos? Los frutos que estamos produciendo ahorita mismo, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de nuestra vida? Entonces Pablo le dice al Señor, dale sabiduría para que produzcan fruto en toda buena obra. Y número 3, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Se lo he dicho en alguna otra ocasión, algún domingo que prediqué. La iglesia hoy día está más interesada en sentir que en conocer, tristemente. ¿Sí? Estamos como iglesia, no como esta iglesia local, no. Pero la iglesia de Dios, la iglesia del Señor en general, en la actualidad está en su mayoría, tristemente, más interesada en sentir, en tener experiencias religiosas. ¿Se acuerda de eso? Hasta pasaron a cantar aquí la de, ¿cómo se llama esto? La de Cabales español, de Julio Iglesias, Enrique Iglesias, ¿se acuerda de eso? Bueno, están interesados o estamos interesados más en las experiencias que en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo por ese motivo le dice, para que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Ok, así que esta noche Dios quiere enseñarnos eso, que una de nuestras peticiones principales como iglesia, que una de las peticiones principales como hijo de Dios debería de ser, Señor, dame sabiduría. E insisto, casi nunca nuestras oraciones están llenas o están compuestas por esa petición. Nuestras peticiones están compuestas de necesidades personales, algo que solucione un problema, un conflicto que tengo hoy. Pero difícilmente pedimos sabiduría para poder comportarnos y poder conducirnos en la vida para que nos vaya bien hoy y mañana. Así que Pablo hace eso. Pide sabiduría para la iglesia, para que vivan para la honra del Señor, para que produzcan fruto y para que crezcan en el conocimiento de Dios. Así que, ¿por qué entonces estamos hablando de eso? Mire, cuando yo hacía estas notas, tenía en cuenta a Salomón, ¿sí? Usted ha escuchado hablar de Salomón. Y yo quiero que leamos esta noche en el primer libro de los Reyes. Ayúdeme, vamos. En el primer libro de los Reyes, la Biblia dice que el rey David, o sea, el papá de Salomón, ¿verdad? Fallece y obviamente tenían que delegar el trono, ¿verdad? Por ser una monarquía, el trono o el reinado iba a recaer en su linaje. Así que el trono le correspondía en este caso a Salomón. Y mire lo que dice el primer libro de los Reyes. Vamos a leer del versículo 5, ok. Dice la Biblia, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Alguna vez a usted lo han invitado a cenar y le dicen, pedí lo que quieras? A nadie. Cuando usted va a cenar, ojo a esto, cuando usted va a cenar y usted paga, ¿qué hace usted? Seamos sinceros, ¿qué hace usted? Usted ve el menú, ¿sí? O ya sea se lo llevan a la mesa o está ahí en los mostradores arriba. Usted ve el menú y ¿qué hace usted? ¿El qué?
Qué rica, ella pide, mire. Yo, ¿sabe qué hago? Cuentas hago yo. Eso hago yo. ¿Alguien más? ¿Quién hace cuentas? ¿Por qué? Para ver si nos alcanza. Pero imagínese ahora que no le toca pagar a usted, sino que lo invitan y le dicen, pedí todo lo que querás, o pedí lo que querás, yo pago. ¿Sí? Dependiendo del lugar donde vaya, si es un lugar que a usted le gusta, usted se aprovecha, si es la persona es de confianza, obviamente. Pero si no es de confianza, ojo a esto que le estoy diciendo, es importante. Si es de confianza, usted pide, ¿sí? Y a veces pide en exceso, se aprovecha. Pero si no hay mucha confianza, usted pide, sí, pero con pena. Y en este caso la Biblia dice que Dios le dice a Salomón en el versículo 5, al final dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo en el versículo 6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Mire lo que dice el versículo 7, y esto es muy importante. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. El Señor le dice a Salomón, pedí todo lo que querás. ¿Sí? Así le dijo en el versículo 5. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué hubiera hecho usted ahí? Le puse el ejemplo de ir a comer, pues porque es lo que más entendemos. Cuando a nosotros nos ponen comida, todo es más fácil, ya se dio cuenta. Todo es más comprensible. Pero cuando el Señor le dice a Salomón, pedí todo lo que quieras que yo te dé. Si usted hubiera sido Salomón, ¿qué pide? Ayúdenme, sea honesto. Dinero, dice David. ¿Alguien más apoya al mismo? ¿Por qué? Porque tenemos la idea que con el dinero solucionamos todo. Ok, además de dinero, ¿qué? ¿Alguien de este lado, alguien hubiera pedido algo más de dinero? La salud, ok. Porque si tenés dinero pero no tenés salud, ok. ¿Qué más? ¿Qué hubiera pedido usted? Ayúdeme. Una novia. Ok, mire, eso es lo que normalmente piden. Ok, si usted está casado, debe estar inventando. Solo pida pisto y salud. Ok, y fortaleza. Pero mire, la Biblia dice que Salomón en el versículo 7 le dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y mire lo que Salomón le dice, soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón está reconociendo delante del Señor la condición que él tiene en ese momento. Ok. Versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, que dice que es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ok. En el versículo 7 y 8, Salomón está delante del Señor y le dice, soy joven. No sé cómo entrar ni cómo salir. Me has puesto a gobernar un pueblo tan grande que no se puede contar, no se puede enumerar. ¿Qué está haciendo él? Está reconociendo su condición y está reconociendo sus limitaciones. Pero en el versículo 9, mire lo que dice. Da pues, o sea, en consecuencia, ¿sí? En consecuencia de cómo soy y de cómo me siento, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo, y esto es fundamental esta noche, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice la Biblia, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ok, esta noche entonces nosotros podemos entender y extraer de esto que hemos hablado hasta este momento, que la sabiduría por la cual Pablo pidió al Señor para la iglesia de los Colosenses y la iglesia de los Efesios era para esto también, para que la iglesia pudiera discernir
entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo bueno y lo malo. El problema es cuando nosotros no reconocemos la posición y pedimos lo que no debemos. Salomón le dice al Señor: necesito que me des sabiduría, que me des un corazón entendido, que sea capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Y pregunto esta noche, a mí me gusta preguntar, usted ni me responde, pero a mí yo igual pregunto: ¿usted es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Sí es capaz de hacerlo? ¿Y ese discernimiento que tiene usted lo lleva a actuar conforme al discernimiento o hace todo al revés? Porque esto es importante. Salomón reconoce su condición y con base a su condición le pide a Dios lo que necesita. Y yo estoy convencido esta noche que lo que nosotros necesitamos pedirle al Señor, al menos esta noche, es sabiduría. Va a haber otro chance en el que le pidamos pista. Va a haber otros chances en el que le pidamos novia, dijiste, de verdad. ¿O era solo para el ejemplo? Sí, ok. Va a haber otro chance para pedirle amor y todo lo que usted más quiera. Una casa, un carro. Pero esta noche yo quiero que usted vea conmigo cómo Salomón reconoce su condición y con base a la necesidad que él tiene le dice: Señor, dame sabiduría. Dame un corazón entendido que sea capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Ok, la pregunta entonces, para darle continuidad a esto, ¿cómo se hace eso? Si yo necesito sabiduría para discernir entre lo que le agrada a Dios o entre lo que le deshonra a Dios, si necesito sabiduría para guiar, para comportarme, para actuar, para hablar, ¿sí?, para criar a mis hijos, ¿cómo se hace eso? Entonces, ahora quiero que vaya conmigo, siempre en la Biblia, Santiago. Vamos a leer esta noche Santiago capítulo 1. Yo sé que usted ha leído esto. Santiago capítulo 1, versículo 5 en adelante. Esta noche lo que el Señor quiere enseñarnos es algo muy práctico. Así que vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice la Biblia: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Cómo dice que da? No, ¿cómo dice la Biblia que da Dios la sabiduría? Abundantemente y sin reproche, ¿sí? Y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ok. A veces nosotros, cuando hablamos de que Dios va a proveer, ocupamos estos versículos, ¿verdad? Y hablamos de que debemos pedir con fe, etcétera, etcétera. Ok. Pero si usted entiende y si leemos bien, la Biblia dice que usted y yo debemos pedir con fe, sin dudar. ¿El qué debemos pedir? Sabiduría. Si nosotros leemos el contexto, Santiago está hablando de que usted y yo deberíamos de pedirle sabiduría al Señor, pero pedirla con fe. Dice Santiago que si hay alguien, y aquí esto es brutal para mí, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Yo diría amén ahí. Yo diría amén, no sé usted. Pero Santiago lo que está diciendo es que muchos de nosotros, o está dando por hecho más bien, es que a muchos de nosotros nos falta sabiduría. ¿Sí? Si no es que a la gran mayoría. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídala a Dios. Quiero hacer una pausa. Hace algunos días, y hoy me estaba recordando de esto, que no puedo decir eso, pero una persona que predica, un predicador, estaba en un video de TikTok. No, ojalá que no lo haya visto para que no sepa de quién le hablo, pues, pero es bien famoso, no es de aquí del país, pero es famoso. Estaba sentado junto a una mesa y estaba
estudiando la Biblia, así en el video, ¿sí? Alguien como que venga el mimo y yo estoy estudiando la palabra y venga grabando. Y le decía, una joyita de la Biblia, como algo que extraer de la palabra. Y él le decía, una joyita, y empieza a revisar su agenda, como esta, y le dice, la sabiduría. Y leyó justamente este pasaje. Y este pasaje, este versículo dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice aquí? Ayúdeme, ¿qué dice el versículo? Pídala a Dios. Él leyó hasta ahí y dijo, tenemos que invertir en la sabiduría. La mayor inversión que vos podés hacer es en la sabiduría. Y si uno se queda así, dice, cabalba. Pero la Biblia no me dice que yo tengo que invertir, porque a eso se refería, invertir económicamente dinero para ser sabio. La Biblia dice aquí, y cierro el paréntesis, porque me llamó la atención, la Biblia dice que yo debo pedirla. O sea, es algo que yo no puedo comprar. Así como el Señor se la ofreció gratuitamente a Salomón, que le dijo, pedí lo que querás que yo te dé. El Señor esta noche nos dice, si hay alguno entre vosotros que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ok, mire, la palabra esta, sabiduría, proviene del griego sofía, ¿sí? Algo así como el nombre, pues, pero en vez de la F, una P. Y esta palabra, Sofía, PH, significa o hace referencia a tener claridad de un asunto, ¿sí? Entonces significa que la sabiduría es tener claridad, aprender a ver las cosas desde la óptica de Dios, con la claridad que Dios la vería, ¿sí? Significa entonces que quien no tiene sabiduría, quien es falto de sabiduría, como dice la Biblia, anda por la calle como que anduviera nubes en los ojos. ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha sentido medio choco? O es medio choco, pues. Pero la Biblia dice que la sabiduría es eso, es ver las cosas con claridad. Y a muchos de nosotros nos falta ver las cosas con la claridad con la que Dios las vería. Así que por ese motivo Salomón le pidió sabiduría al Señor para poder ver con claridad las cosas de su reino, las cosas del gobierno, para poder ver claramente cómo debía gobernar a los suyos. Entonces la Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y esto es importante. Por eso yo le hacía la comparación. Cuando a usted le dicen, vamos a un restaurante y pedí lo que querás. Si quien le dice pedí lo que querás es su papá o es su mamá, usted se va a dar gusto ahí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay confianza. Si va conmigo y le digo, para empezar ni le voy a decir pedí lo que querás. No se puede, ¿sí? Tal vez usted sí me lleva. Pero si es alguien a quien usted conoce muy poco, e insisto, y le dice pedí todo lo que querás, seguramente usted va a pedir ¿cuánto? Poco. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo, no hay una confianza, no hay nada que me lleve a decir con confianza yo voy a pedir todo lo que quiero. Y es que en este punto la Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esta palabra pedir que aparece en este pasaje hace referencia a una petición que se basa, ojo a esto, en un vínculo. Diga conmigo, vínculo, en una relación. Ojo, yo pido algo basado en la relación, el vínculo o la confianza que tengo con esa persona que me está ofreciendo algo. En esa medida, la Biblia dice que yo le puedo pedir a Dios, ¿cómo? Con confianza. Puedo acercarme a Él y pedirle confiadamente que me dé sabiduría. Por eso el versículo continúa diciendo que Dios da, cuando yo le pido sabiduría, la Biblia dice que Dios me va a dar la sabiduría de manera abundante y ¿cómo? Y sin reproche. ¿Por qué? Porque si yo lo llevo a cenar a usted y le digo, pedí todo lo que querás, y Will me dice,
esa hamburguesa y vale $12. Yo le voy a decir, no hombre, mejor pedíla de 9. ¿Sí? O hay un plato que vale $50 y yo le digo, mira que hay uno de 15, no, me ve más bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me alcanza. Y empiezo a recriminarte de manera bajo de agua de que lo que estás pidiendo es mucho o es muy caro. La Biblia dice que si yo me acerco a Dios con confianza, eso significa pedirle a Dios en este punto, hay un vínculo, hay una confianza, y la Biblia dice que si yo me acerco a Él y le pido que me dé sabiduría, la Biblia dice que Dios me la va a dar de manera abundante y sin reproche alguno. Y yo, al menos lo hablo por mí esta noche, yo necesito que Dios me dé sabiduría de manera abundante para poder ver las cosas con claridad, porque a eso hace referencia la Biblia. Y mire, la Biblia continúa diciendo que Dios da la sabiduría a todos de manera abundante y sin reproche. Y ojo a esto, versículo 6, pero pida, ¿cómo dice la Biblia? Que usted y yo debemos pedir con fe. Y yo me preguntaba esto, ¿en qué basamos nosotros o a qué le ponemos, si cabe la expresión, a qué le ponemos más fe? ¿A qué tipo de oraciones? Mire, para empezar ni pedimos por sabiduría y mucho menos ponemos de manifiesto nuestra fe para pedirla. Nuestras oraciones son las que ya le dije, necesitamos pisto, necesitamos trabajo, necesitamos una casa, salud, un chucho, etcétera, etcétera, todo eso. Y pedimos con fe esas cosas. Pero curiosamente la Biblia dice de que una de nuestras peticiones, así como la petición de Pablo por las iglesias de Éfeso y Colosas, debería de ser la sabiduría, también debería de ser la nuestra, pedirla. Pero pedirla ¿cómo? Con fe. Sin dudar que Dios nos la puede dar de manera abundante y sin reproche alguno. El problema de nosotros es que no entendemos o desconocemos que esta petición la podemos hacer aquellos que tenemos un vínculo con el Señor. La Biblia dice que usted y yo somos hijos y somos hijos amados. No sé qué más vínculo necesita usted para acercarse con confianza al Señor y decirle, Señor, necesito sabiduría. Necesito sabiduría para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Necesito, Señor, sabiduría para poder hacer todo aquello que te agrada. ¿Se acuerdan las tres cosas por las cuales Pablo pedía sabiduría para la iglesia? Necesito sabiduría para andar, para vivir de la forma en cómo te agrada a ti. Necesito sabiduría para, ¿qué más decía Pablo? Para poder hacer las cosas y que esas cosas que haga den un buen fruto, ¿sí? Y número 3, necesito sabiduría y la necesito todos los días, ¿para qué más? ¿Para qué decía Pablo? Para crecer en el conocimiento de Dios. Porque muchos de nosotros vivimos alejados del conocimiento. Y la Biblia dice que necesitamos la sabiduría de Dios para eso. Ok, bueno, estoy por terminar, pero mire, hay algo que quiero que veamos. Y si me ayudas, por favor, porque es un pensamiento. La Biblia dice que usted y yo debemos pedir sabiduría a Dios, ¿ok? Y dice la Biblia que debemos pedirla con confianza, porque Dios nos la va a dar de manera abundante y sin reprochar. Y dice que debemos pedirla con fe, ¿ok? Pero leyendo la Biblia, yo encuentro que en Santiago capítulo 3, la Biblia o el Señor nos hace esta pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y cuando yo leía esto, me llamó la atención que hay dos tipos de sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría. Y los vamos a ver esta noche, ok. Mire lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En la Nueva Traducción Viviente este versículo dice, a la pregunta,
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La respuesta es: demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Por mucho tiempo, cuando yo leía acerca de la sabiduría o escuchaba hablar acerca de la sabiduría, no podía comprender que la sabiduría va más allá de un concepto o de una idea que está en mi mente y algo que me sirve a mí para poderle dar consejo a la gente. Por mucho tiempo yo viví con esa idea de que la sabiduría me sirve a mí para poder aconsejar, para poder hacer las cosas de una buena forma. Pero la Biblia dice que la sabiduría alcanza para más. La sabiduría, como ya lo vimos con Pablo, alcanza para vivir una vida que agrade a Dios. La sabiduría debe alcanzarnos para producir buenos frutos. ¿Qué dice la Biblia? Para que abundéis en toda buena obra, dice la Biblia. Y la sabiduría también me debería de facilitar el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Y esta versión dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, demuéstrelo. ¿Cómo dice? Viviendo una vida. Ponémelo, por favor. No sé si está ahí. Santiago 3:13, pero en la Nueva Traducción Viviente. Ok, dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿cómo dice? Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Si usted vino el domingo, usted debe recordarse esto, que nosotros debemos responder a la palabra de Dios. ¿Se acuerda de eso? Ya le dije que ya el miércoles ya se le iba a olvidar casi todo, pero de eso sé que se acuerda. El domingo nosotros aprendimos que nosotros debemos de responder con acciones a la palabra de Dios. Hablamos eso, porque la Biblia dice que si nosotros no respondemos a la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, somos personas que nos estamos engañando a nosotros mismos. Así lo dice Santiago, por cierto, en el capítulo 1. Santiago dice que si yo recibo la palabra y no la pongo por obra, soy como aquella persona que se ve al espejo, se da la vuelta y se olvida cómo era. Hace un símil eso para decir, se está engañando a sí mismo. Este versículo dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué dice? Muestre por la buena conducta sus obras. En la Nueva Traducción dice: demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Cuando la Biblia dice demuéstrelo viviendo, ¿qué significa eso? Que pasemos del mero conocimiento a vivir una vida que agrade a Dios. Significa entonces, iglesia, que si usted y yo estamos viviendo una vida que desagrada a Dios, una vida que no está dando frutos agradables a Dios, y si usted y yo no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, no estamos viviendo sabiamente, no estamos viendo las cosas con claridad. Y seguramente nuestra última petición en la vida es: Señor, dame sabiduría. Salomón le dijo: Señor, soy joven, reconociendo su condición pequeña. Le dijo: no sé entrar ni salir, no sé cómo gobernar a tanta gente. Probablemente su condición sea similar a la de Salomón. Ojo, usted no está gobernando a nadie, pero sí, no está gobernando a un pueblo, pero probablemente sí esté ejerciendo gobierno en su casa, ejerciendo autoridad en su casa. Y para criar, para cuidar a sus hijos, necesita la sabiduría que proviene de Dios. Para comportarse de la forma que agrade a Dios en su trabajo, necesita vivir sabiamente. Necesita decirle: Señor, yo no sé cómo hacer las cosas. Por eso te pido que me des sabiduría para poder discernir entre lo que te agrada a ti y lo que te deshonra. Salomón le dijo eso: dame un corazón entendido.
Un corazón que entienda, Señor, tu voluntad. Un corazón que entienda cómo honrarte, cómo agradarte. Un corazón, Señor, que pueda distinguir lo que te honra y lo que te deshonra. Ojo a esto, pero no solo conocerlo. Mire cómo dice esa versión. Poneme por favor la Nueva Traducción Viviente. Demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Okay. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento, que la sabiduría de Dios nos dé a nosotros, podamos materializarla. Eso dice, demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Ok, ahora sí, regresemos a la Reina Valera del 60. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y mire lo que dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. Mire los calificativos que le da, diabólica. O sea que si en nuestros corazones hay contiendas, celos, ¿qué más dice? Mentiras contra la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de Dios, sino que es una sabiduría terrenal, o sea, basada en los conocimientos que usted y yo hemos adquirido supuestamente. No es una sabiduría que viene de Dios, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 1, dice que habían personas que conocían a Dios pero no lo adoraban como tal. Y les dice, ustedes creyéndose sabios se volvieron insensatos o se volvieron necios, se volvieron tontos, porque tergiversaron la verdad de Dios. O sea que hay una sabiduría terrenal, ¿sí?, basada en lo que yo sé, en lo que yo puedo. Pero esa sabiduría, la Biblia dice que es, ahí lo dice, diabólica. Cuando yo considero mis propios caminos, por lo que me conviene, por lo que yo sé, por lo que yo puedo hacer, la Biblia dice que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ahora, el versículo 17, y con eso voy a terminar. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿está conmigo ahí? La Biblia dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría que proviene de Dios, dice, es primeramente, ¿cómo dice? Es primeramente pura, ¿sí? Después es, ¿cómo? Pacífica. La sabiduría terrenal decía que había contienda en el corazón. En cambio, la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, dice la Biblia que primeramente es pura, luego es pacífica, es amable, es benigna. Y mire lo que dice, llena de misericordia. ¿Y de qué dice ahí? Ayúdenme. Es llena de misericordia y de qué? De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ok. Cuando yo leía esto decía, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué es lo que Pablo le dijo al Señor? Yo oro, Señor, para que tú les des sabiduría. Colosenses 1:10. Para que puedan vivir de acuerdo a como tú los has llamado. Que den buenos frutos, le dijo él. Y es lo mismo que la Biblia nos está diciendo aquí. Ahora, esta noche, regularmente nosotros los que predicamos tenemos la frase o la expresión, yo no sé, pero sí sé, esta noche sí sé. Sí sé que necesitamos vivir conducidos por la sabiduría que viene de lo alto. ¿Sabe por qué lo sé? Porque Salomón reconoció su condición y le pidió al Señor un corazón entendido, que fuera capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha dado esa capacidad a nosotros de discernir.
por medio de su Espíritu obrando en nosotros, podemos tener convicción de lo que estamos haciendo, agrada o desagrada al Señor. Pero la sabiduría que nos hace falta es la que esta noche debemos pedirle al Señor. ¿Para qué? Para poder materializar eso que sabemos, para poder actuar, para poder vivir, para agradarle a Él. Ponémelo por favor, Colosenses 1:10. Colosenses 1:10, el que tenías ahí. Pablo oró por sabiduría para la iglesia, para que anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué tal si nuestras oraciones que normalmente hacemos esta noche la cambiamos y le decimos: Señor, necesito tu sabiduría, necesito ver la vida con claridad de la manera en que tú la ves? ¿Qué tal si usted le dice: Señor, la forma en cómo me he estado comportando probablemente no dé buenos frutos? La forma en cómo me he estado comportando probablemente no es digna del llamado que tú has hecho para mí. Y probablemente no tenga ningún interés en crecer en el conocimiento tuyo. Por eso esta noche quiero pedirle algo. Para nosotros pedirle sabiduría a Dios tenemos que ser humildes. Y así como Salomón le dijo, la historia de Salomón después son otros 20 pesos. Pero en este punto preciso de la historia bíblica, Salomón le dice: soy joven, soy pequeño. Salomón tenía a sus espaldas la carga de ser el hijo del rey David. Nada más. Pero le dice: soy pequeño, soy joven, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Me han dado un cargo demasiado grande, algo que me sobrepasa. Usted a veces siente que la vida le sobrepasa. Pues esta noche usted y yo deberíamos decirle: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Santiago dice que nosotros podemos acercarnos con confianza y decirle: Señor, dame sabiduría. Y que el Señor nos la va a dar de manera abundante y sin reproches. Por eso esta noche le voy a invitar, póngase de pie. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento. Y que por un momento, por un minuto, hagamos una evaluación en nuestra vida. Evalúe usted si nuestra vida ahora mismo, como dice Colosenses 1:10, es digna del Señor. Si nuestra vida le agrada al Señor ahora mismo. Si usted y yo estamos llevando fruto en todo lo que hacemos. Si usted y yo estamos interesados en crecer en el conocimiento de Dios. La Biblia dice que esa era la oración de Pablo por la iglesia, que el Señor le diera sabiduría para que se cumpliera esto. Si usted y yo no nos estamos comportando de esa manera, seguramente la oración que más necesitamos esta noche es: Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a ver la vida como tú la ves. Ayúdame a ver, Señor, con claridad, como tú ves las cosas en mi vida. Señor, que cada uno de nuestros días sea para honrarte, para vivir para ti, para andar en buenas obras, como dice tu palabra, y para producir un fruto agradable por medio de nuestra vida. Señor, que cada uno de nuestros días podamos vivir convencidos de esta verdad. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a reflejarte, Señor. Ayúdanos a mostrarte, que nuestra vida te sea honrosa, que nuestra vida te sea agradable a ti. Que cada uno de nuestros actos, que cada una de nuestras palabras, Señor, que incluso nuestros pensamientos te honren y produzcan un fruto agradable, Señor. Esta noche, Señor, nos humillamos y reconocemos nuestra condición. Necesitamos, Señor, la sabiduría para poder vivir y ver la vida como tú la ves.
ver la vida.